gracias, estimado Alejandro, estimado Sergio, compañeras y compañeros que nos acompañan en esta sesión. La verdad que es un orgullo y un honor poder participar en estas jornadas que convoca la de Gire, donde vamos a intercambiar entre colegas. Justamente, agradezco la presentación y coincido totalmente con el licenciado Alejandro respecto a vamos a empoderarnos, pero ¿cómo nos vamos a empoderar? A través del conocimiento y la reflexión crítica. Nuestro ámbito educativo no se ha visto ajeno, al contrario, siempre está inmerso con todas las revoluciones y cambios tecnológicos de cada época. Ahora actualmente, específicamente de un año hacia acá, la inteligencia o los sistemas basados en inteligencia artificial están jugando un papel fundamental. Todavía no se determinan los derroteros hacia dónde vamos, pero dentro de la educación y específicamente en la parte académica del plagio, de los derechos de autor, tiene mucho campo todavía en el cual puede desenvolverse y que tenemos que explorar. En este sentido, con mucho gusto voy a acompañarles a lo largo de esta sesión y espero que los contenidos, las definiciones y ejemplos que vayamos mostrando les sean de utilidad. Ya conocen la forma de participación a través de mis dos colegas que amablemente estarán guiando las intervenciones. Yo estoy abierto sin problema alguno a detenerme en alguna parte, escuchar algún punto, leer algún punto o conversar algún tema, ¿no? De lo que vamos tratando. Sin más preámbulo, les agradezco mucho su asistencia y inicio a compartir pantalla para iniciar la conferencia. Muchas gracias. Ahora vamos a iniciar. Estoy nada más acomodando mis visores de pantalla para poderlos tener en mejor orden. Muy bien. Vamos a, perdón, se movió un poquito de pantalla, le estoy acomodando. Un segundo, por favor. Gracias. Plagio intelectual, ¿cómo detectarlo? Perspectivas desde la inteligencia artificial. Al ser mi área de especialidad, vamos a abordar desde una de las aristas posibles de este tema tan actual, tan importante, tan necesario y tan delicado en nuestro quehacer académico, ya sea como directivos, como administrativos, como docentes, inclusive como eh, académicos productores de contenidos. Plagio intelectual, ¿cómo detectarlo? Acompáñenme, por favor. Quiero compartir con ustedes este camino a través de un contexto. Planeé esta presentación más o menos con la siguiente ruta, conociendo como los grandes campos que sería necesario que fuéramos abordando. El plagio académico, con algunos conceptos, las perspectivas en las cuales lo podemos ir abordando, identificación de estos casos, el rol de la inteligencia artificial, cómo está entrando, cómo se va a ir adaptando a través de distintas tecnologías o plataformas, desafíos y limitaciones del mismo caso, y vamos a concluir con algunas recomendaciones, con algunas buenas prácticas para reducir los impactos negativos y potenciar nuestro trabajo como académicos. Plagio académico en la actualidad. Vámonos desde lo general, y en lo general, sin duda, si hay colegas de áreas jurídicas, nos lo podrán corroborar, el derecho juega un papel fundamental al momento de identificar el plagio en todas sus características, en todas sus modalidades, académico en particular. La Declaración de Derechos Humanos nos dice en su artículo 27, literal 2, que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autor o autora. Bueno, en este rubro específico hablamos ya de términos muy determinantes del ámbito jurídico, como son los intereses morales y materiales. Hay derechos morales, hay derechos patrimoniales. No vamos a profundizar mucho en esa área, pero
Nosotros, al ser miembros de alguna institución educativa, vamos a contar con estos derechos y obligaciones morales, patrimoniales, y que en virtud del tipo de contratación y trabajo que desempeñemos, va a ser el vínculo que van a tener nuestras producciones originales respecto a la institución en la que trabajamos. Pero de este primer concepto de la Declaración de Derechos Humanos, nos quedamos con que hay una protección. Nuestro trabajo científico, literario, artístico, tiene una protección, está sujeto a una protección. Después vamos a ver un caso, vamos perfilando hacia el área mexicana, por ejemplo, donde la Ley Federal de Derecho de Autor, en el artículo número 11, nos dice que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, previstas en el artículo 13 de la ley referida, en virtud del cual otorga protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Se empieza a perfilar, en el caso mexicano, las características de nuestro derecho. Ahora bien, ya que tenemos como dos referentes muy importantes, el internacional y el local, en el caso de México, les quiero presentar algunas definiciones que me parecieron muy pertinentes para irnos contextualizando en el tema del plagio académico. Un autor, o encontré un texto muy interesante de Guardia y varios autores más, donde las definiciones que van haciendo me parecen idóneas, sobre todo para un tema como el que vamos a abordar el día de hoy. Nos dice Guardia: aunque el plagio es común en la literatura, la música y el arte en general, el plagio académico es un tema de particular interés en la actualidad. Se refiere a la presentación de trabajo académico como propio, cuando en realidad se está copiado o se ha tomado de manera indebida y no estamos dando el crédito adecuado. Dentro del mismo texto retoman a Park del 2003, donde nos indica que el plagio refiere al uso de ideas, palabras o trabajos sin dar el crédito correspondiente. Resalta una parte fundamental de la definición de Park respecto a que el plagio puede ser intencional o no intencional, pero el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidades. Vamos identificando cómo hay algunos casos en donde puede suceder esta situación. Pero es muy importante ir encontrando o ir armando nuestra propia definición a partir de posturas sólidas. Ruggiero, en ese caso, nos comenta que el plagio es un delito académico, que implica la apropiación de ideas o el trabajo de otra persona sin dar el crédito debido. Notan en lo que vamos revisando hasta este momento que comparto con ustedes, es ofrecer un trabajo, una idea, un documento, sin dar el crédito, sin dar la referencia, asumir lo que es propio cuando no se realizó de esa manera. En este caso, indica Ruggiero que no solamente es deshonesto, también va en detrimento del valor educativo del propio documento y del proceso en general, de las instituciones en general, y de las habilidades que se supone que los estudiantes están aprendiendo o desarrollando. Aquí yo añadiría que además de nuestros estudiantes o alumnos, es la comunidad escolar completa, administrativos, directivos, padres de familia y el impacto que tenemos en la sociedad. Así que los alcances de este tipo de faltas, pues la verdad que son muy importantes y muy extensos. Aquí les traje una cita que nos dice: una mañana, ahí estamos omitiendo un dato, despertó con una bella melodía en la cabeza y estaba seguro de haberla tomado de alguna parte. Sus amigos le aseguraron que era original y la grabó como, y borramos esa otra parte. ¿Cuáles creen que son las partes faltantes en este caso que a continuación vamos a develar? Vayan pensando, si pueden ponerlo en el chat, sería muy interesante. Una mañana despertó con una bella melodía. ¿Quién habrá despertado con esa bella melodía? ¿Le suena? Y la grabó como, ¿cuál será el título que le puso a esa bella melodía? ¿Le atinaron? ¿No? Vamos a ver. ¿Reconocen al señor que está en esa foto?
Bueno, pues es el ex Beatle Paul McCartney, que justamente fue el que dijo esta frase: una mañana McCartney despertó con una bella melodía. Sus amigos, pues ya sabemos quiénes son sus amigos, o por lo menos lo inferimos, le dijeron que era original y la grabó como la famosa canción de los Beatles titulada Yesterday. Pero, ¿qué sucede en este caso? Es muy importante. Este extracto yo lo traje de una nota que surgió hace unos años. El periódico La Jornada le dio un seguimiento muy interesante. En específico hablaba sobre Led Zeppelin y un problema que tenía con una canción justamente, eh, problemas de derecho a autor, que aparentemente había retomado elementos o partes de otra canción, pero el autor de la nota da una como referencia en su artículo de este caso de McCartney, quien es una persona que regularmente habla de lo que decíamos anteriormente, de que el plagio puede ser voluntario o involuntario. No nos exime eso de responsabilidades, pero en el ámbito académico tenemos una gran ventaja. Cuando nosotros suponemos o se nos ocurre escribir o preparar algún material sobre un tema específico correspondiente a nuestras áreas de especialidad, a las asignaturas que impartimos y demás, tenemos una herramienta y hay una práctica académica muy bien establecida, que es conocer y presentar un estado del arte. La mayoría, todas y todos nosotros conocemos este proceso al momento de elaborar una investigación, al momento de generar un documento sobre un tema específico, donde consideramos que podemos hacer un aporte original al campo de conocimiento. Una de las fases fundamentales al inicio de este proyecto, de este trabajo de corte académico, es generar generar, desarrollar y presentar un estado del arte, que consiste en hacer una revisión lo más extenso posible respecto a temas relacionados. Ahí nos podremos dar cuenta si el tema, tal y como lo estamos ideando, ya existe, o hay trabajos similares, o definitivamente es un trabajo novel, inédito, y va a tener su oportunidad a través de nosotros. Eh, una vez que definimos el estado del arte, no quiere decir que eso pueda detener tajantemente nuestro trabajo. En uno de los polos vamos a encontrar que si hay trabajos ya relacionados con la idea que estábamos pensando, pues lo que podemos hacer es reenfocarlo, dar conocimiento de que ya existen esos trabajos similares y dar un aporte original. Ese es el trabajo académico, es muy creativo, es necesario implementar ideas nuevas, enfoques nuevos para dar resultados que realmente aporten o enriquezcan el campo de conocimiento correspondiente. Bueno, ya que tenemos un contexto jurídico, legal, después algunas definiciones académicas de trabajos serios, las invito y los invito a ir identificando algunos tipos de plagio. Es enorme la ramificación de las formas de plagio y van a depender mucho también de las áreas del conocimiento en donde estemos, desde donde estemos abordándolo. En el ámbito académico, yo elegí las que a continuación presento en la pantalla como algunas de las más determinantes. Empecé con un clásico, el copiar y pegar. Creo que todos, tanto como alumnos como en nuestra faceta como profesores académicos y directivos, nos hemos enfrentado a este tema de copy-paste, copiar y pegar. Eh, obviamente se ha enfatizado con la aparición de Internet, donde podemos hacer algunas selecciones, presentarlas y, como ya lo vimos, decir que son ideas nuestras de manera muy sencilla en unos cuantos movimientos de dedo. Sin embargo, esto es un plagio si no se reconoce, si no se cita, si no se referencia, lo vamos a ver más adelante, de manera adecuada y correspondiente. No es malo copiar y pegar per se, pero lo peyorativo en el caso es no reconocer de dónde estamos extrayendo y presentando esa información y, sobre todo, si lo hacemos o si lo identificamos, presentarla como propia, cuando no es así.
También está el plagio literal, que está muy relacionado con ese tema, es extraer un extracto directo, no necesariamente es copiar y pegar, puede copiar, y no darle el reconocimiento adecuado. Todo, como lo vimos en la primera parte que acabamos de presentar, tiene que ver mucho con no dar el crédito de manera adecuada a lo que se está presentando y asumirlo como propio. El plagio parcial o parafraseo, si no se hace con las reglas adecuadas, también es un tipo de plagio. El autoplagio, que es retomar trabajos hechos por nosotros y volverlos a presentar como inéditos. Eso es alguna de las características del autoplagio. Otro ejemplo de este tipo de plagio es cuando presentamos alguna ponencia, alguna conferencia en un coloquio, en algún encuentro, en algún seminario, donde los seminarios regularmente son muy específicos al momento de solicitar las participaciones, al indicarnos que las participaciones deben de ser inéditas, trabajos originales que no se hayan presentado en otros foros o espacios similares. Si nosotros participamos en alguno de estos espacios académicos con un trabajo que ya fue presentado anteriormente con estas características y lo presentamos como inédito, eso es autoplagio. En estos casos hay que reconocer si una parte de ese trabajo hay que dejarlo registrado, ya se presentó y tal lo que estamos haciendo en este nuevo evento es la actualización de esa información, algún reenfoque dada las teorías o evidencia en el momento, pero es necesario dejarlo registrado. Lo que no se vale es decir que es inédito cuando no tuvo ningún cambio o nada más algún cambio de manera superficial. Y bueno, el plagio de datos también. Si nosotros tomamos información de algunos datos de una investigación específica y los asumimos como propios, eso también es un tipo de plagio. ¿Cómo podemos identificar plagio académico? Aquí antes de ilustrarnos con los puntos que les comparto a partir de Rojas del año 2012, quiero apelar, y también lo voy a hacer más adelante, pero en este espacio me detengo, a su experiencia, a nuestra experiencia y a nuestro ojo académico. No quiero caer en la superchería o en momentos eh, de metafísica donde tengo alguna percepción de que este trabajo es bueno o malo. No, esto es referente a nuestra experiencia. Estoy casi seguro que todas y todos ustedes, independientemente del nivel escolar o institución en la que desempeñen su honorable labor docente y académica, o directiva también, saben identificar qué trabajo fue copiado, aunque no identifico exactamente de dónde, en qué trabajo ayudan otras personas y cuál es un trabajo original. Esa primera percepción docente no es, como les comento, un acto de magia. Es simplemente nuestra experiencia vertida al momento de revisar algún documento. Permítame quitarme el saco. Muchísimas gracias. Y aquí les invito entonces a no dejar y a seguir cultivando ese feeling, esa experiencia docente para identificar los trabajos. Ahora bien, ya hay algunos autores que nos dan algunos puntos específicos que van a robustecer esta experiencia. Y seguramente, si no es que con todos van a estar ustedes de acuerdo o los practican de manera cotidiana en su día a día en el sector escolar. Incongruencia entre ideas, teorías o hipótesis expresadas en el trabajo que estamos revisando. Esa misma incongruencia puede estar en los estilos de escritura, narración, usos gramaticales, los tiempos verbales. Ahí ya a lo largo de un curso nos damos cuenta el nivel de lectoescritura de nuestros alumnos. Sabemos quién avanza de manera, bueno, quién tiene una mejor escritura, a quién le cuestan algunas partes, y cuando identificamos mejoras de un día para otro, de un trabajo para otro, sustanciales, sospechamos que ahí hay algo que no está bien. Son ese tipo de incongruencias. El desarrollo lógico del trabajo, estas teorías o hipótesis que están repetidamente, lo vemos en trabajos consecutivos, incongruencia de la bibliografía o las fuentes citadas, si no existen, si están mal escritas, si son inventadas. En los formatos de presentación,
saltos de página incorrectos. Eso da mucho cuando cortamos o se corta de PDF y se pega en otro documento. Existencia de diferentes tipos de fuente, tamaños, números de página no consecutivos. Es decir, son pistas que nosotros ya dominamos a simple, con una revisión general de algún documento, pero que nos están indicando que por ahí hay algo extraño, ¿no? Siempre hay que dar el beneficio de la duda a nuestros alumnos, ¿no? No son criminales, no hay que criminalizarlos, como lo mostraba en el principio. Puede ser que algunas veces caigamos en algún plagio no intencional. Pues bueno, vamos a ayudar a que esto no suceda. La identificación del plagio académico ahora con las inteligencias artificiales. En la introducción les compartía que se ha enfatizado el plagio con la aparición de Internet y cada vez la facilidad, número y posibilidad de acceso a diversas tecnologías, así como nos han permitido muchas virtudes y muchas bondades en cada una de nuestras áreas de experiencia, pues también a la gente un poquito malintencionada que por algún error puede cometer algún plagio, alguna presentación no reconocida, ¿no? En este caso, les traigo una consulta que yo realicé personalmente en ChatGPT 3.5 con la instrucción o prompt, cómo funcionan las herramientas basadas en inteligencia artificial para detectar plagios. Aquí, ¿qué pasa? Nada más un breve contexto de los sistemas de inteligencia artificial generativa, como lo es ChatGPT, entre algunos otros, puede tener sesgos. La información que nos dan no necesariamente es fidedigna, tiene que ver en el entrenamiento que le damos con el uso, en la versión que estamos utilizando, en distintos factores. Entonces, en un proceso de trabajo y consulta con una inteligencia artificial generativa, es muy importante que pase por el filtro de un experto. En este caso es un tema en el cual yo tengo un conocimiento suficiente como para determinar si la información que me está dando es correcta o no. Y entonces este ejercicio que hice en la identificación de plagio académico con inteligencia artificial, en lugar de compartirles referentes literarios o científicos para fundamentar la presentación, quise experimentar también con la inteligencia artificial ChatGPT y evalué que si la información era correcta a partir de mi experiencia y los referentes teóricos científicos con los que cuento, y dije que es cierto. Entonces, le pregunté cómo funcionan estas herramientas basadas en IA para la identificación de plagio. Bueno, nos dice que para detectar un plagio funcionan mediante la comparación del documento sospechoso, un ensayo, artículo, tesis, etcétera, en contraste con una base de datos muy amplia. Son grandes volúmenes de información que como humanos a nosotros nos costaría muchísimo tiempo, si no es que fuera imposible cotejar. Es decir, un documento con todas las bases posibles con las que podría contrastarse para encontrar similitudes. Esa es una de las ventajas de la inteligencia artificial actualmente. Y a partir de ello nos va a decir algún grado, algún porcentaje de similitud, un informe y demás. Para esta consulta en enormes bases de datos en un tiempo récord, que definitivamente una mente humana no puede hacer en el mismo tiempo, en el mismo lapso, utiliza algoritmos donde se agilizan estos procesos de comparación y generación de informes que les estoy comentando. Entonces, así es como el contexto general, lo vamos a ver un poquito adelante, qué herramientas podemos utilizar o podemos conocer para la identificación de plagio académico. Herramientas basadas en inteligencia artificial. Bueno, aquí vamos a ver el rol de la inteligencia artificial en la detección del plagio. Justamente, ya que identificamos el contexto legal, algunos referentes teóricos también, y después de ello, algunas definiciones o prácticas como académicos donde podemos hacer la identificación de estos posibles o probables plagios. Bueno, vamos a ver un ejemplo muy claro. Les preparé un ejemplo lo más claro posible
para ver cómo podemos utilizar una de estas herramientas para identificar si hay plagio o no, o qué tanto plagio hay en un documento. Les voy a compartir el video, dejo de compartir esta pantalla para compartir el siguiente video. Un segundo, por favor. Creo que ya todas y todos lo pueden ver. Si pueden dar un like ahí con su manita, con eso está bien. Lo que hice en este caso, hice una consulta en ChatGPT con la siguiente instrucción o prompt. Eres un experto en temas educativos, ayúdame a generar un texto de 25 palabras que exprese la importancia de las TIC en la formación universitaria. Le pedí un tema del cual tengo conocimiento como para poder definir la calidad de la información que nos da y vamos a ver qué sucedió. Entonces, escribo en ChatGPT 3.5 el prompt que les acabo de comentar. Después hago una redefinición o una ampliación en este caso, donde le pido que a partir de la misma instrucción me dé un texto más amplio. Lo copio y me lo voy a llevar a una herramienta basada en inteligencia artificial para la detección de plagio. Entonces me lo traigo a GPT-0. Es una de múltiples herramientas y cada vez hay más. Pego el texto donde me dice que ese texto puede identificar si viene de ChatGPT, de BART, de Human, de AI Plus Human, que son como las inteligencias. También podemos subir un archivo y vamos a ver el original. Vamos a ver qué nos dice. Le damos clic para que haga la búsqueda. La hace en tiempo récord. ¿Y ya vieron? Me está diciendo que un texto que tal cual copié y pegué, ni siquiera parafraseé ni nada. Es un texto que busqué, que generé en ChatGPT, lo acabamos de ver. Me dice que es 47% probable que sea una mezcla entre humano y un texto de inteligencia artificial. ¿Qué les parece? Casi latina, ¿no? O sea, casi 50%, o sea, casi sí, casi no, es mezcla de humano y texto. Bueno, es un poco chusco en este momento, pero tiene una importancia relevante y por eso lo traje a colación. Voy a dejar de compartir esta pantalla, que es donde tenía el video, y vamos a continuar con nuestra presentación. Y enseguida les comento respecto a nuestro video. Segundo, y ya termina. Esto es lo que acabamos de ver con ChatGPT 0. Bueno, lo dejo de fondo, se va a estar cortando un poquito porque está montado en la presentación, pero me da el contexto para compartirles este caso. Hicimos el ejercicio, no hice ninguna modificación, tal cual pegué el documento en esta inteligencia artificial llamada GPT-0, que es reconocida, busca en bases de datos interesantes, es de libre acceso, está en línea, y me dice que solo el 47, bueno, que hay una probabilidad del 47% de que el texto que le acabo de compartir esté escrita entre un humano, o bueno, a partir de una inteligencia artificial y un humano, ¿no? Con el parafraseo de un humano. Pues ya como lo pudimos ver, ¿no es cierto? Ahora sabemos que el 100% del texto que le acabo de compartir está escrito por una inteligencia artificial. Aquí, ¿a qué vamos entonces? Nada es 100% confiable. Aunque hay algoritmos cada vez más desarrollados, la potencia y el poder de cómputo nos permite hacer consultas cada vez más rápidas y en bases de datos más amplias. Aún así, no es una herramienta infalible. En este caso, en el ejemplo que les acabo de mostrar, lo hicimos con una herramienta de tipo de acceso libre y que está en línea disponible para todos. Pero vamos a la otra parte y aquí voy con mis amigos de Copilix. Copilix, seguramente algunas y algunos de ustedes lo conocen, es toda una plataforma de paga, de costo, que se dedica a la detección de contenido generado por inteligencia artificial. Es una página de cobro a la que hace un par de meses tuve la oportunidad de asistir a una de sus presentaciones. Es muy interesante, es una herramienta muy potente, pero ese es el otro lado, tiene un costo. Eso nos implicaría o nos indicaría en una primera instancia de si una herramienta de acceso libre no es tan fina
o me da un 47% de un texto que 100% estaba escrito en ChatGPT, pues lo que esperamos de este tipo de compañías o empresas de pago, pues que bueno, sea mucho mejor los datos que puede analizar y la información que nos puede arrojar. Entonces aquí les comparto un poquito del material que físicamente nos ofrecieron en esa presentación los colegas de CopyLeaks y les quiero enseñar el siguiente punto. Este es uno de sus grandes hallazgos y de sus insignias más importantes. Nos dice que tienen una precisión de revisión en documentos del 99.12%. Eso comparado con el 47% que nos dio la herramienta libre, pues sí es un rango muy importante de diferencia. Sin embargo, no estamos llegando al 100%. Hay espacios, hay brechas todavía. En algunos ejercicios que nos presentaron vivo durante la presentación, había casos en los que llegaba al 92%, al 94% de capacidad de identificación respecto a si era humano, era inteligencia artificial o una mezcla. Pero bueno, sí hay un avance significativo en las herramientas de pago, ¿no? Y de ahí hay múltiples precios, múltiples herramientas, cada día hay más en todos los ámbitos. Muy bien. Pero ya que tenemos ese planteamiento de la posibilidad de hacer estas revisiones, yo les aseguro que hasta algunos de ustedes es muy válido también hacerlo. A veces tomamos un fragmento de un texto y lo pegamos en el buscador de Google y ese también nos lleva, lo podemos hacer con imágenes también, nos lleva a saber si hay una copia explícita de ese documento, ¿no? No va a encontrar si hay paráfrasis, pero también es una herramienta muy fácil o una técnica muy fácil para consultar un tema. Ahora, vamos a iniciar con el tema de desafíos, limitaciones y ventajas. Bueno, desafíos y limitaciones, y en este caso vamos a ver algunas de las ventajas de estas herramientas. Vamos a ver que hay eficiencia y velocidad. Gracias al poder de cómputo, al desarrollo algorítmico, podemos hacer estas consultas a través de las distintas herramientas de manera muy pronta. La amplia cobertura, bases de datos, múltiples fuentes. ¿A qué se refiere? Lo que hacen las distintas inteligencias artificiales que se dedican o diseñadas para la identificación de plagio, a través de las consultas, de manera muy natural, es decir, con fragmentos completos de texto o textos completos, según la característica de la herramienta que estemos utilizando, va a ir a consultar bases de datos pues, cada vez más grandes, muy amplias, con múltiples fuentes. La ventaja, por ejemplo, de las herramientas de pago es que tienen acceso a más y mejores bases de datos, a distintas fuentes, es decir, amplía el rango de su cobertura y al correr los procesos algorítmicos, pues lo que se espera es que coteje los textos que nosotros estamos sospechando están infringiendo en alguna situación, los coteja con bases de datos muy grandes, donde el porcentaje de eficiencia pues va a aumentar. La precisión, y aquí pongo ventaja, es justamente esa, que gracias a el desarrollo algorítmico y la amplitud de las bases de datos, pues nos va a dar una precisión que como vimos, no hay ninguna, bueno, no hay alguna que se pueda llegar al 100% todavía. Los informes que nos da son muy detallados, nos puede dar informes sobre en qué fuentes, en qué bases de datos consiguió esa información, en qué espacios son disponibles, en qué fuentes, es decir, muy claro. Pero si se dan cuenta, este tipo ya de información, más allá de revisar alguna tarea, algún estado del arte, pues ya son información de tipo forense. Yo creo que ya cuando hay un caso muy relevante, muy fuerte sobre algún plagio y el impacto que se tiene, pues ya son herramientas muy específicas que solamente algunas áreas manejan. Y bueno, otra ventaja de las bases de datos de pago es que la actualización es continua. Entonces, van actualizando el acceso a sus bases de datos, van mejorando sus procesos y sus cálculos algorítmicos. Dentro del desafío y limitaciones, ahora las desventajas,
Pues vamos a ver que las plataformas de pago son costosas. El rango de precios es distinto, tienen múltiples paquetes la mayoría, pero sí es un desembolso importante promedio en el que se tiene que hacer. Aquí vuelvo a repetir la precisión desventaja. Así como les comentaba que podemos llegar al 92%, a rangos de 90% con buenas plataformas de detección de plagio, pero aún así es la desventaja. Ese rango entre el 8-10% que no nos está dando es un espacio donde pueden surgir, y aquí lo apuntamos, falsos positivos, donde estemos errando realmente en la sospecha y que la máquina nos esté errando el resultado. Otra de las desventajas que existen es la privacidad de datos. Como sabemos, nada es gratis, tanto los de acceso libre como los de pago. Siempre en las letras pequeñas van a tratar de usar nuestros datos. Es una falta, bueno, no solamente los ingresos vienen de las partes publicitarias, vienen del uso de nuestras bases de datos, nombres, direcciones, procedencia, lugares de trabajo, demás. No necesariamente están utilizadas para cometer crímenes, que también ese es otro tema que podríamos dedicarnos toda una sesión para ello, pero también nuestros datos pueden usarse para perfilar mejor nuestras búsquedas en Internet, para que nos ofrezcan mejores productos, herramientas o resultados algunas tecnologías, pero indudablemente no es algo que estamos deseando, ¿no? O muchas veces no leemos la letra pequeña en el momento de crear alguna cuenta o darnos de alta y, bueno, estamos otorgando ciertas concesiones. Otra de las desventajas muy importante es la dependencia de las bases de datos. Si la plataforma con la cual estamos interactuando no tiene acceso a bases de datos de calidad o su amplitud es muy limitada, y al igual que el acceso a las fuentes correspondientes, pues el resultado que nos va a ofrecer va a ser muy sesgado, va a ser de una calidad muy pobre. Otra de las desventajas también es que si el trabajo que estamos nosotros tratando de identificar el nivel de plagio o que sospechamos que tiene un cierto nivel de plagio, cuando nosotros lo exponemos o lo filtramos a través de estas herramientas, sean de paga o de acceso libre, también vamos a, otra de las ventajas es que el humano podemos hacer trampas. Podemos cambiar muchas palabras para llegar a un grado tal en que no pueda identificarlo. Hay otras herramientas, algunas plataformas que yo llamo humanizadores o no se las voy a mencionar aquí porque es hacer apología a una herramienta eh, pues de dudosa utilidad, pero nosotros podríamos poner un texto creado en una inteligencia artificial, pasarlo por uno de estos humanizadores y el resultado que nos dé, como su nombre o como este apodo que les pongo lo indica, es lo va a modificar de manera tal que va a ser muy difícil o más difícil que una herramienta de detección de plagio lo pueda resolver, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, con la débil detección de paráfrasis. Las herramientas, una vez que un texto generado digitalmente, perdón, a través de digitalmente a través de una inteligencia artificial, si el humano le hace un tratado de paráfrasis, dificulta mucho el trabajo entonces de las plataformas de detección de plagio. Vamos a la siguiente. Y aquí les traigo una parte de los materiales que nos dice CopyLeaks, pero que yo quise compartir con ustedes y desde que estuve en esa sesión me llamó mucho la atención, a ver qué piensan todas y todos ustedes. Nos dice, ¿no? Parte de su material promocional, con un enfoque de combatir el fuego con fuego, aprovechamos el poder de la tecnología de inteligencia artificial para detectar su presencia. Nuestro detector de contenido generado por IA es la única solución empresarial creada para determinar si el contenido fue escrito por humano o generado por inteligencia artificial, incluyendo a ChatGPT. ¿Por qué me llamó la atención? Y seguramente a todas y todos ustedes también lo encontraron. Permítame tomar un sorbo de agua.
Gracias. Pues, por lo menos en esa reunión en la que estuve con ellos, todos éramos académicos, igual que en esta reunión. Directivos, profesores frente a grupo, administradores, eh, alumnos de posgrado. Combatir el fuego ya desde la palabra combatir, pues sí, somos profesores, somos académicos, no soldados. Detectar la presencia, no somos investigadores, tampoco digo, puede haber áreas en las que estemos específicas, pero investigadores privados obsesionados con encontrar el plagio. Nuestro tiempo, y van a compartir esta idea conmigo, es precioso y muy limitado. El trabajo de un académico en cualquiera de sus funciones o asignaciones es muy pesado, requiere de toda nuestra concentración mental, esfuerzos físicos al estar pensando, al estar tiempos frente a computadoras, en reuniones, como todavía obsesionarnos porque cada línea que revisamos, pasarla por una herramienta de inteligencia artificial y saber si es o no un plagio. No nos daría tiempo. La vida no nos daría o nos dedicaríamos a eso y en detrimento de nuestras actividades originalmente académicas. Somos profesores. Sí hay gente malintencionada en todas partes, en todos los ámbitos, pero vamos a apelar a la ética académica, a la buena voluntad, al trabajo en casa, eh, para que cada vez este tipo de cosas se vayan disolviendo o disminuyendo. Si bien a lo mejor este es un ardid publicitario interesante que le ha funcionado a los colegas de Copilix, está bien, pero sí me parece como un parteaguas de, en serio, hacer una reflexión. Empecé por mí mismo, hacer una reflexión como académico. Quiero dedicar tanto tiempo, aún con las posibilidades que nos dan estas herramientas, a volverme un investigador, un policía del plagio académico. Creo que hay otras instancias. Lo vamos a ver más adelante. Es así como llegamos a la parte de recomendaciones para, en este punto me quiero detener un momento, para fomentar la integridad académica. Y es en relación de lo que acabamos de comentar. En lugar de dedicar demasiadas horas a la capacitación y a la práctica para usar avanzados sistemas de reconocimiento de plagio en inteligencia artificial, pues más bien es nuestra labor docente en el ámbito académico, en el ámbito educativo, donde vamos a poder de una manera más integral fomentar valores, que es una parte angular de nuestro trabajo dentro de las instituciones educativas, valores que permitan o que logren atravesar a nuestra comunidad de manera tal que cada vez el deseo y la forma de querer engañar, de querer plagiar, pues se vaya disolviendo. Estos puntos que nos dice Guardia me parecieron muy interesantes y seguramente, como lo vimos en pasadas láminas, ustedes los practican de manera cotidiana. Mantener la confianza y la credibilidad en la investigación y los resultados. Nosotros como estudiantes de posgrado, como directivos, nuestros alumnos mismos, no somos delincuentes. No hay una generalización por la falta, por cometer el plagio. La integridad académica va a asegurar que la investigación y los resultados presentados sean precisos, veraces y confiables. Ya depende del nivel educativo, de la calidad, del tiempo, del momento del proceso de investigación en que el trabajo se encuentre, pues bueno, su calidad va a variar. Ahí sí es donde entramos a escena, pero vamos a mantener esta integridad. También está el promover el avance de la ciencia y la tecnología. No queremos satanizar, empezamos platicando sobre las ventajas que nos puede dar la inteligencia artificial, algunas perspectivas, vamos a seguir utilizándolas, vamos a conocerlas para decidir cuáles nos sirven, cuáles no, cuáles apoyan o apuntalan directamente a nuestras actividades académicas correspondientes a nuestra especialidad, cuáles no tanto. Fomentar el intercambio y la colaboración y el intercambio de ideas.
preparar a nuestros estudiantes para el mundo profesional y nosotros mismos en estas formas de la educación continua, de nuestra actualización académica cotidiana, para aprender la importancia de la ética y la responsabilidad en el mundo profesional, en el mundo académico en el que nos desenvolvemos. Otra recomendación que les hago muy importante, depende mucho del nivel educativo en el que estamos o las funciones a las que nos referimos, pero existen desde hace mucho tiempo, desde antes de este boom tecnológico, que es citar, referenciar, reconocer de manera formal nuestros trabajos, los textos escritos que solicitamos, que producimos también. Entonces es muy importante que enseñar o aprender a utilizarlo según el área. Sabemos que hay formatos tipo APA, tanto para las referencias como para las citas. Chicago, Harvard, IE, MLA, Vancouver, tienen distintas características, pero todos van a tener el mismo fin: reconocer los trabajos de otros para fortalecer el que nosotros estamos generando. Eso es válido. Por ejemplo, APA 7, que es uno en el área en el que me desenvuelvo, es de los más comunes, si no es que el más común. Y en este caso aquí la CUAYED, nuestros colegas aquí en Ciudad Universitaria, la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, tienen algunas herramientas como esta caja, donde nos indican las características de APA en su séptima edición. Si buscan en el cuadro QR que les presento, si no está el enlace, podemos llegar a una herramienta que muy clara los colegas de Cuayed desarrollaron para poder hacer referencias con el estilo APA en su séptima edición. Es decir, fomentamos esta práctica académica que es la referencia formal con distintas herramientas, también basadas en tecnología, como lo podemos ver en este caso, pero que nos van a ayudar a minimizar nuestras posibilidades de plagio, tanto intencionales como no intencionales. Otra de las recomendaciones que les tengo en este caso y que son muy importantes en la actualidad, que están cobrando mayor relevancia, es los recursos, la utilización de recursos y materiales abiertos, muchos de ellos y cada vez más registrados con una licencia de tipo Creative Commons. Seguramente muchas y muchos de ustedes ya la conocen. Si no, platicamos que Creative Commons es una iniciativa surgida en una universidad en California que nos permite, con ciertas características, darle ciertos usos o ciertas posibilidades de uso y reconocimiento a nuestros trabajos audiovisuales, textos escritos, materiales gráficos. Ahí, por favor, ya habrá tiempo, a lo mejor en alguna otra charla, de profundizar en estas características, pero pueden acercarse a sus áreas docentes en sus respectivas instituciones para saber cómo están funcionando y cómo están adoptando estas características. Pero, por ejemplo, un trabajo que tiene una licencia Creative Commons, la más común es que lo puedo utilizar, pero dando la referencia de quién lo realizó, sin mayor problema. Pero bueno, eso va a minimizar también la posibilidad de que yo pueda cometer algún plagio intencional o no intencional. En estas recomendaciones también hay algunas que quise reflexionar con ustedes más de corte académico. Mencionaba un poquito. Es fundamental acercarse y colaborar con sus áreas jurídicas y administrativas en sus respectivas instituciones. Como lo sabemos, el avance tecnológico es avasallante. Muchas veces rebasa muchas de nuestras capacidades de infraestructura y organizacionales. Entonces, es un trabajo que yo recomiendo hacer en colaboración e interdisciplinario, donde académicos, responsables jurídicos, responsables administrativos, analicemos los temas y los derroteros que vamos a tomar respecto a ciertas características o avances tecnológicos vinculados con con el posible plagio o con los casos de plagio y las inteligencias artificiales. Es decir, no necesitamos nosotros como académicos
dedicar el 80% de nuestro trabajo a sospechar y a revisar si hay trabajos de este índole. Más bien hay que generar, si no existen, propuestas de espacios, de órganos colegiados, donde se puedan revisar los casos, pero no todos, sino casos realmente específicos que consideremos a partir de nuestra experiencia. Obviamente nosotros somos el primer filtro, que puede haber que alguien esté infringiendo en alguna falta. Y ya con ese trabajo de manera más colegiada, pues poder encontrar soluciones, ya sean con el apoyo de herramientas tecnológicas o con discusiones académicas, discusiones y decisiones académicas. Otra de las recomendaciones de corte académico, sobre todo para aquellas y aquellos que estén en áreas o puestos de toma de decisión, y así también para nosotros, para hacer gastos individuales, es valorar la necesidad de compras e inversiones en software de detección. Eh, Tal vez haya un área jurídica que o que ya exista en sus instituciones que decide y considera pertinente después de una discusión o de analizar las posibilidades, ventajas y desventajas de adquirir un software de pago para este tipo de acciones. Pues bueno, pero va a ser el área jurídica o el espacio administrativo que se designe el encargado. No quiere decir que esa licencia se le habilite, no a todo el profesorado, a toda la comunidad académica, porque no tendría caso, ¿no? Como comentaba, se puede ver casos muy de forense académico, muy especializados o de impactos realmente importantes, que sí requieren ese tipo de herramientas, pero no todos. Igualmente, si nosotros como parte de nuestras inversiones académicas, como nuestras compras de materiales didácticos, decidimos comprar o pagar alguna plataforma, pues bueno, vamos a analizarlas. Les invito, por favor, que con lo que revisamos el día de hoy, vamos a analizarlas, vamos a conocer sus posibilidades, qué tanta ventaja me da, si realmente la necesito, cuánto tiempo de mi labor académica voy a dedicarla a ello, es decir, analizar todas las aristas posibles y posteriormente, si lo decidimos, hacer el gasto o la utilización de la herramienta en cuestión. Un segundo, por favor. Posteriormente, otra de las recomendaciones es disminuir la persecución y el castigo. Estas herramientas, como la misma publicidad de alguna de las empresas, eh, van a avivar este tipo de perfiles o de acciones. No, vamos a partir de que somos académicos, que se pueden cometer errores. Si hay gente malintencionada, bueno, vamos a trabajarlo de una manera académica, pero no caigamos en alguna paranoia o nos subamos a estas posibilidades solamente porque el acceso digital es factible. En contrario, les invito, las invito y los invito a aumentar el tiempo para pensar, para enseñar, para acompañar, para que a través de nuestras propias labores académicas en las instituciones fomentemos las buenas prácticas y esto de manera inversamente proporcional va a disminuir, espero que así sea, es los casos o las malas intenciones. Otro aspecto fundamental que les invito a hacer y que seguramente ustedes llevan a cabo en su actividad cotidiana es fomentar el pensamiento crítico, perdón ahí el dedazo, crítico reflexivo, conforme en nuestros grupos de trabajo o frente a nuestros alumnos o de manera personal al momento de generar documentos académicos, el pensamiento crítico reflexivo va a estar presente en vamos a citar de manera correcta, vamos a hacer o vamos a detenernos y a dedicar un tiempo importante en el estudio del arte o los campos relacionados a nuestros temas de investigación, a las formas en cómo debemos de hacer las referencias. Bueno, con esta parte concluyo este contexto, esta presentación, y sería muy interesante ahora que podamos charlar, quiero escucharlas y escucharlos también, qué opinan, qué experiencias han tenido en sus dependencias, en sus instituciones, cómo los han resuelto o cómo ustedes piensan que se pueden resolver en ese caso. Eh, Dejo ahí mis datos, va a estar disponible también la grabación a sus órdenes y podemos ampliar esta charla en cualquier otro espacio.